usted lo veía ahí, hay un cambio de criterio, se van a sumar a los pacientes probables como casos activos de coronavirus. Estamos ya en contacto en directo con la subsecretaria de Salud, Paula Daza, para hablar sobre este tema y también sobre lo preocupante que resultan las cifras, si uno ve lo de esta jornada, 4.038 personas contagiadas. Nueva subsecretaria, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Iván. Partamos aclarando, subsecretaria, en qué consiste este cambio de criterio o esta nueva categoría que ya nosotros hablábamos de estos casos probables. ¿Quién es un caso probable a partir de hoy en nuestro país? Bueno, estas son las recomendaciones que nos ha dado el Consejo Asesor por la etapa de la pandemia que estamos viviendo hoy día en nuestro país. Hoy día estamos en una etapa donde sabemos que hay una alta circulación viral y es por eso que se ha tomado esta medida. ¿Qué es lo que es un caso probable? Tiene dos diagnósticos. Uno, cuando hay un caso confirmado, una persona que tiene la sintomatología, se tomó la PCR y le salió positiva. Esa persona que es un caso confirmado tiene contactos estrechos. Se ha definido cuáles son los contactos estrechos. Si uno de esos contactos estrechos empieza con sintomatología respiratoria definida como caso sospechoso, esa persona se transforma en un caso probable. ¿Y por qué es tan importante este cambio en la definición? Porque permite efectivamente tomar medidas de una manera mucho más eficiente. Una persona que es un caso probable se cataloga como un caso confirmado y por lo tanto tiene que definirse y tomar las medidas restrictivas de aislamiento para disminuir la propagación del virus en estas personas. Ahora, subsecretaria, mirándolo retrospectivamente, ¿Sí? si uno hubiera considerado o si las autoridades hubieran considerado los casos probables como casos COVID, hoy día estaríamos hablando de un volumen de contagiados mucho mayor. Sí, bueno, en todas las pandemias, si uno mira las pandemias a través de la historia, lo que pasó en H1N1, la pandemia cuando empieza el virus de tener una alta circulación viral, llega un momento que, así como se define que los cuadros respiratorios hoy día, si una persona empieza con tos, con fiebre, con un cuadro respiratorio, dolor de cuerpo, eso lo más probable que sea coronavirus porque hoy día no tenemos otros virus circulantes. Lo mismo pasa en esta etapa, ya estamos en una etapa de la pandemia y así lo ha definido el Consejo Asesor, lo hemos conversado con ellos, nosotros hemos tomado esta definición de esto, va a permitir tomar las medidas mucho más precozmente y oportunamente. Son los criterios que se van implementando en la medida que la pandemia y la circulación viral va aumentando como lo hemos visto en nuestro país. Subsecretaria, se lo pregunto porque muchos familiares de personas que dieron COVID-19 positivo decían ni siquiera me quisieron testear y yo tenía sintomatología. Nosotros mostramos acá en el noticiario una familia completa que habían dado incluso test rápidos positivos, pero no se le hacían los PCR. Y por eso le pregunto, si este criterio hubiera sido el que se hubiera impuesto desde el comienzo de la pandemia, probablemente no estaríamos hablando de 50.000 casos, estaríamos hablando de muchos más casos. ¿Ha habido entonces una subrepresentación de los COVID-19 positivos en los días anteriores, en las jornadas anteriores, 2 meses ya? En general, la verdad que las medidas y los cambios en los criterios para definir un caso sospechoso, un caso confirmado y ahora un caso probable, en general son determinaciones que uno lo ha visto en la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud ha cambiado al menos unas 4 o 5 veces el criterio de caso sospechoso en la medida que la pandemia va evolucionando. Si en un principio los contactos estrechos que se hubieran definido como caso probable, probablemente hubiéramos tenido errores en muchos de esos diagnósticos. Hoy día estamos en una situación distinta, tenemos una alta circulación viral y por eso que nos parece oportuno en este momento haber definido que ya es un caso probable. Hace unas semanas atrás se determinó que los contactos estrechos eran determinadas personas que teníamos que tomar la PCR. Hoy día hemos avanzado a otro criterio que es que estos ya son casos probables, por lo tanto no vamos a esperar el resultado de la PCR para definirlo como un caso probable y se van a sumar a los casos totales. A lo mejor vamos a estar sumando casos que no son casos totales, pero nos parece, y así lo ha definido también el Consejo Asesor, que nos permite de una manera mucho más oportuna, aunque estemos sobredimensionando el número de casos, pero sí va a permitir tomar medidas en forma temprana y poner a esas personas en cuarentena precozmente. Ahora, subsecretaria, naturalmente con este criterio nuevo de caso probable y con los números crecientes que hemos tenido en las últimas jornadas de casos de contagios, ¿no? Estamos hablando ya de una jornada que hemos tenido 4.038 casos en solo 24 horas y veníamos de 2.000 y fracción y veníamos luego una semana anterior 1.000 y tantos y fracción
Esto cambia radicalmente desde el 30 de abril en adelante. Se va a producir entonces evidentemente un volumen mucho mayor de casos COVID-19 positivos en nuestro país en las próximas jornadas, porque además coincidentemente con las bajas temperaturas, condiciones más propicias para la circulación del virus, ¿no? Bueno, probablemente vamos a ver un incremento del número de casos los próximos días, efectivamente porque estamos hablando principalmente de la región metropolitana, donde vemos el mayor número de casos confirmados. Vamos a ver un mayor número de casos, incluyendo ahora esta nueva definición de casos probables que van a ser incorporados también, pero de esa manera nos va a permitir poder dimensionar y aislar precozmente a las personas. Aquí tenemos una región prácticamente completa en cuarentena, que es una medida durísima. También así lo mencionó el presidente de la República el día domingo, instruyó que se aumentaran las residencias sanitarias, porque esa es una medida muy importante, que aquellas personas que son casos confirmados, que hoy día sabemos que son personas que pueden estar más vulnerables y que no pueden tomar esas medidas de aislamiento que son tan importantes, van a ser derivadas a residencias sanitarias para poder aislarlas oportunamente y de esa manera ir conteniendo el virus y de esa manera disminuir este incremento que hemos visto en los últimos días. Ahora, subsecretaria, teniendo en cuenta esto que nos está diciendo usted, teniendo en cuenta cómo ha ido aumentando la curva de manera bastante violenta, tanto de casos confirmados como de personas que han perdido la vida, y dado que ya algunas autoridades lo han esbozado, ¿será posible proyectar un mes de confinamiento en el Gran Santiago? Bueno, la verdad que nosotros no nos queremos adelantar, se hace un análisis profundo con los expertos, con las personas que estamos analizando esta situación, se presentan a la mesa que dirige el presidente de la República y se toman las medidas semana a semana. Hoy día se ha tomado una medida muy, muy estricta, que es prolongar la cuarentena en la región metropolitana durante 7 días más y vamos a ver cómo va a ir evolucionando esta curva en los próximos días. Entonces, y en función de eso se van a ir tomando las medidas. ¿Perdón? Claro, para preguntarlo entonces de una manera para tener la respuesta, porque evidentemente se resuelve al interior de las autoridades, luego de la información que entregan los expertos en la mesa COVID-19, pero si no cambiaran las condiciones por las cuales se decidió cuarentenar a prácticamente toda la región metropolitana o el Gran Santiago en su conjunto, si no cambian estas condiciones, sino que todo lo contrario se van agravando, como lo ha señalado la realidad en los últimos días, es probable que la cuarentena permanezca por lo menos un par de semanas más, a menos que pasara algo muy excepcional y se quebrara la tendencia, pero si ello no ocurre, si la tendencia sigue al alza, como ha venido en los últimos días, que es la razón por la cual se cuarentena toda la región metropolitana, y si eso se va incrementando, lo más probable es que la medida siga siendo la misma. A ver, yo creo que aquí es muy importante ir viendo cómo va respondiendo no solamente el número de casos, sino que estas medidas que son tan estrictas que de verdad se puedan responder. O sea, tenemos que de verdad ver que las personas responden a la cuarentena, porque hoy día sabemos que es una medida durísima, que también está teniendo efectos secundarios muy importantes. Por eso no basta solamente la cuarentena comunitaria, sino que estas cuarentenas que vamos a hacer focalizadas en aquellas personas que son confirmadas y llevarlas a residencias sanitarias para que puedan mantener su cuarentena y efectivamente poder asegurar que se disminuye la tasa de contagio. Son varias medidas que se están implementando con esta nueva definición de caso. También va a permitir en forma más oportuna aislar a esas personas que son casos probables. Por lo tanto, es una serie de estrategias que va a permitir la contención y la propagación del virus. Yo no me quiero adelantar a las medidas que se van a tomar la próxima semana. Tenemos que ir viendo cómo responde la comunidad a estas medidas que estamos implementando en estas semanas. Subsecretaria, quiero compartir con usted imágenes que me gustaría saber su parecer, porque se están tomando medidas que son muy duras. Mientras nosotros conversamos, hay médicos, enfermeras, TENS, personal sanitario, gente que trabaja incluso haciendo el aseo en los centros de salud, que a esta hora están luchando las UCIs para evitar precisamente que se mueran más chilenos, porque eso es lo que está ocurriendo. Y estamos en las horas y en los días en los cuales nuestro sistema sanitario está sufriendo el mayor estrés posible. Probablemente, ojalá uno pudiera equivocarse en esto, pero si sigue la cantidad de contagios y de personas muertas, va a llegar un momento muy cercano en el cual no vamos a tener más camas UCI disponibles para atender toda la demanda. Y en paralelo, mientras nosotros hablamos, se dan situaciones como la que estamos viendo en pantalla. Tacos para salir de Santiago, en la Ruta 68, en la Ruta 5 Norte, en la Ruta 5 Sur. Se han establecido controles sanitarios grandes en la región metropolitana, en el Gran Santiago, en el Gran Concepción y en Temuco. Como autoridad sanitaria, ¿le produce desazón, le produce malestar
¿Hay algo de decepción en esta actuación de la gente que sale de la capital? Porque las razones son dos, corríjame si estoy equivocado y si hay alguna más. Alguna razón de carácter sanitario, irremediable, una operación, una hora agendada previamente, etcétera, y volver al lugar de residencia después de trabajar. Gente que vive en comunas, dormitorios, si usted quiere, que están en los alrededores de Santiago o de Concepción o de Temuco y que van volviendo a su casa. No hay más justificaciones para salir, ¿no? ¿Qué le parece a usted como autoridad sanitaria que se está haciendo esto en los postas, en los hospitales públicos y privados de nuestro país, personal sanitario, a esta hora de la noche probablemente realizando procedimientos muy complejos y que en paralelo haya gente que quiera salir de la capital a lo mejor para ir a una segunda vivienda? Bueno, la verdad que me parece absolutamente inaceptable. Hoy día hay muchos chilenos, muchos, y yo diría que la gran mayoría de los chilenos es que están sufriendo situaciones bastante críticas. Están quedándose en sus casas, no están yendo a trabajar, no están yendo a ver a su familia, están haciendo un sacrificio enorme para poder contener. Sin embargo, siempre hay unos pocos que no respetan estas medidas sanitarias y eso es absolutamente intolerable, porque sabemos que esas personas que no respetan las medidas sanitarias son riesgosos porque pueden llevar el virus a otras comunas y a otras regiones. Y finalmente eso puede producir una muerte, porque las personas que van a enfermarse gravemente, las personas que pueden morir, no son los jóvenes, no son las personas que son más sanas, son los adultos mayores, son los enfermos crónicos y son ellos que hoy día están tomando medidas de aislamiento durísimas, están solos en sus casas y que finalmente por el descuido o por la verdad, la inconsciencia de unos pocos se pueden enfermar. Por lo parte nos parece intolerable y suplicamos, de verdad hemos hecho una súplica a todas las personas que se queden en sus casas, que no salgan a no ser que sea absolutamente necesario. La única manera de disminuir la propagación del virus es que mantengamos este distanciamiento social, que tengamos los cuidados necesarios del autocuidado y sobre todo las personas que no tienen, son sanas y que probablemente si se contagian a lo mejor hasta son asintomáticas. Por lo tanto, hacemos un llamado, si hay personas en esas filas de los autos que hoy día pretenden salir fuera de la región metropolitana por una cosa que no es en una emergencia, que por favor se vuelvan a su residencia, porque de verdad es la forma que tenemos que ayudarnos entre todos. Si no nos ayudamos entre todos, esto va a ser muy difícil. Si todos cooperamos y nos ayudamos, vamos a salir más temprano que tarde de esta pandemia. Subsecretaria, le queremos dar las gracias por este contacto, que tenga buenas noches, muy amable. Buenas noches, Iván.